Bienvenidos oyentes un día más a este informativo de Radio Sefarad que será comentado por Jorge. ¿Qué tal? ¿Qué tal, Alejandro? Comenzamos con los titulares del día. Estados Unidos insiste en su oposición a la anexión después de que Israel tomara medidas para ampliar su control sobre Cisjordania. Netanyahu y Trump hablarán sobre las conversaciones con Irán y las opciones si la diplomacia fracasa. Más de la mitad de los judíos estadounidenses cambiaron en 2025 su comportamiento debido al antisemitismo. Indonesia será el primer país que contribuirá a las operaciones de mantenimiento de la paz de la Fuerza Internacional de Estabilización de Gaza. La Audiencia Nacional de España ordena expulsar del país a un preso yihadista marroquí por radicalizar a otros reclusos en la cárcel de Asturias. Estos son los temas que hoy les invitamos a escuchar aquí en Radio Sefarad. Comenzamos hablando de la Casa Blanca. Reiteró su oposición a la anexión de Cisjordania por parte de Israel y destacó la importancia de mantener la estabilidad en el territorio en una declaración del lunes en respuesta a la aprobación por parte del Gabinete de Seguridad israelí de una serie de medidas destinadas a ampliar el control de Jerusalén en las áreas que los palestinos esperan que conformen su futuro Estado. La declaración no condenó directamente ni siquiera abordó las medidas aprobadas por Israel que podrían violar los acuerdos de Oslo al ampliar los poderes administrativos de Jerusalén en zonas de Cisjordania que se supone están bajo el control de la autoridad palestina, anunciadas el domingo por el ministro de Finanzas Bezalel Smotrich y el ministro de Defensa Israel Katz. Después de ser aprobadas por el Gabinete de Seguridad, las medidas incluyen permitir a los israelíes judíos comprar tierras en Cisjordania directamente y transferir la autoridad sobre los permisos de construcción para asentamientos judíos en la ciudad palestina de Hebrón, la más grande de Cisjordania, de la autoridad palestina a Israel. Además, la reforma fortalece el control israelí sobre dos importantes lugares religiosos en el sur de Cisjordania: la tumba de Raquel, cerca de Belén, y la tumba de los patriarcas en Hebrón. A su regreso al cargo hace un año, Trump indicó que estaba considerando expresar su apoyo a la anexión de Cisjordania por parte de Israel. Pero los aliados árabes de Estados Unidos expresaron su alarma indicando que esto podría poner en riesgo su voluntad de ayudar en la gestión de Gaza después de la guerra, ya que prácticamente eliminaría cualquier posibilidad de una solución de dos estados. La idea no es buena en estos momentos en que se busca justamente una negociación para que se constituya esta fuerza estabilizadora en la Franja de Gaza. Hablar ahora de anexión de territorios, yo creo que es solamente una deriva que viene de la propia naturaleza de la coalición de gobierno, en la cual los partidos de ultraderecha están presionando para obtener algo de Netanyahu, que a su vez es presionado por Trump para frenar en su política de expansión en los territorios. Hay un debate en la calle que es innegable, es decir, después de lo que ha pasado, hay mucha gente que hasta hace 2 años y medio, hasta el 7 de octubre, pues apoyaba la idea de la solución de los dos estados, pero hoy en día, pues la opinión pública de la calle en Israel ha cambiado bastante y ven con más allá del pesimismo como imposible que se pueda crear un Estado palestino dentro de estos territorios sin que esto suponga una amenaza vital para Israel. Y esta sensación se da no solamente por el ataque de Hamás, sino también por la evolución que ha tenido la autoridad palestina desde que fuera creada allá por los años 90, cuando se firmaron los primeros acuerdos de paz. La evolución no ha sido nada sencilla, nada fácil. Han habido intifadas, olas de violencia negativas a firmar acuerdos de paz que supusieran el final de esta confrontación entre israelíes y palestinos, y nunca se ha llegado a un buen término. Y como digo, esta última guerra ha exacerbado y ha acabado con muchas de las esperanzas, y esto lo vemos reflejado más que nada dentro de la política israelí en los pocos sectores y partidos que todavía mantienen
en su discurso viva la ilusión de la solución de dos estados como la mejor salida. Evidentemente, hay mucha gente en Israel que piensa que tampoco se puede anexar estos territorios de Cisjordania y Gaza, que no sería una buena solución para Israel tener incorporados como ciudadanos a 5 millones de personas que buscan eliminar el país. Pero hoy en día tampoco se ve muy clara la opción diplomática como se había trazado hace 20 o 30 años. Así que me imagino que los problemas seguirán, pero justamente en este momento el que está tomando las riendas de alguna manera de esta situación y frenando las ambiciones de la ultraderecha israelí es la ultraderecha americana, es decir, Donald Trump, que le interesa bastante más conservar los lazos, digamos, de amistad o diplomáticos, o mejor dicho, económicos con muchos de los países árabes y de Oriente Medio, que apoyar una iniciativa que en realidad no conduce a ningún sitio que sea una opción de paz. El primer ministro Benjamín Netanyahu partió este martes para una breve visita a Estados Unidos. Tiene previsto reunirse con el presidente estadounidense Donald Trump y altos cargos de su administración el miércoles, en lo que los funcionarios israelíes describen como una sesión de definición de estrategia, lo que significa que se centrará no solo en las negociaciones entre Estados Unidos e Irán, sino también en lo que podría suceder si las conversaciones fracasaran, incluidas las discusiones sobre un posible ataque militar estadounidense. Acompañarán al primer ministro su secretario militar, el mayor general Roman Goffman, y el director interino del Consejo de Seguridad Nacional, Gil Reich. Mientras tanto, Washington ha emitido una advertencia a los buques que enarbolan bandera estadounidense para que se mantengan lo más lejos posible de las aguas territoriales iraníes mientras transitan por el estrecho de Hormuz, por preocupación ante posibles provocaciones de Teherán. Al mismo tiempo, la República Islámica endureció su postura, afirmando que el país podría aceptar diluir sus reservas de uranio enriquecido al 60% a cambio de la eliminación total de las sanciones. El secretario del Consejo Supremo de Seguridad Nacional de Irán y asesor político del líder supremo, el ayatolá Ali Jamenei, ha llegado a Omán para continuar las conversaciones sobre un posible acuerdo con Estados Unidos. Bueno, aquí me dejarán ser un poco pesimista respecto a las posibilidades de que Irán vaya de frente y vaya a negociar un acuerdo real con Estados Unidos. Yo creo que lo que están haciendo es ganar tiempo, ganar quizás un mes o 2 meses mareando la perdiz con el presidente estadounidense para que reforzar su sistema de defensa ante el posible ataque de la Marina de Estados Unidos, que tiene ahí desplazados a varios portaaviones, etcétera, etcétera. Lo que ofrece Irán es totalmente inaceptable, es decir, diluir, fíjense lo que es decir, tienen reservas de uranio enriquecidas al 90 y pico % que ya sirven para las bombas atómicas. Y ellos lo que proponen es, bueno, vamos a mezclarlas un poquito, vamos a diluirlas al 60%, que es el grado inferior inmediato, y que se puede recuperar en pocos días, yo diría, la capacidad, porque si ellos proponen un sistema de dilución o de reducir la cantidad de estos elementos, pues también tendrán la posibilidad de recuperar esa calidad superior en muy poco tiempo. Esto es totalmente inaceptable, especialmente para Israel, pero también para Estados Unidos, porque entre otras cosas yo creo que Donald Trump lo que está sintiendo es que le están tomando el pelo. No es la primera vez que lo hacen, no es la primera vez que lo intentan. Ya saben que cuando el año pasado hubo este ataque a las instalaciones nucleares, pues Trump había llevado a cabo con Irán una negociación durante 60 días
que no prosperó y solamente al final de esta dio el visto bueno para el ataque israelí, lo que se llamó la guerra de los 12 días, y en la que en algún tramo final pues se incorporó Estados Unidos con estas bombas de profundidad que supuestamente acabaron con las centrales principales de producción de energía atómica para las bombas. Bueno, yo creo que ahora lo que Netanyahu está preguntando en Washington es cuánto tiempo más debe esperar antes que Trump decida que finalmente los iraníes, los ayatolás, le están tomando el pelo y que se abre la veda para un ataque israelí en principio. Yo creo que esa es la diferencia, que ahora Trump, en vez de decir, bueno, no lo hemos logrado y esto significa que voy a atacar, no, que va a dejar que primero ataque Israel y que cuando responda el régimen iraní de los ayatolás, pues entonces se vea más legitimado para actuar de forma militar, como comentamos estos días pasados, no con operaciones terrestres, pero sí con bombardeos intensos sobre zonas militares a través de desde los portaaviones, con el lanzamiento de misiles y también con vuelos de la aviación desplazada a la zona, que no es tan grande como cabría pensar, porque en los portaaviones hay una capacidad limitada para llevar aviones, se habla de 200 aparatos, pero los de Israel podrían sumarse si así fuera necesario para hacer un ataque combinado y más intenso. Más de la mitad de los judíos estadounidenses cambiaron en 2025 su comportamiento debido al antisemitismo. Sin embargo, esta situación no difiere de la nueva normalidad angustiosa desde el 7 de octubre de 2023. El Congreso Judío Americano llevó a cabo una encuesta de la que se desprende que el 55% de los judíos estadounidenses evitaron comportamientos específicos en 2025 debido al miedo al antisemitismo, lo que incluye mantenerse alejado de ciertos eventos y abstenerse de usar o publicar cosas en línea que los identificaran como judíos. A los encuestados se les preguntó si se sentían menos seguros como resultado de varios ataques antisemitas recientes de alto perfil, incluido el ataque incendiario a la casa del gobernador de Pensilvania, Josh Shapiro, en abril, el tiroteo mortal de 2 empleados de la Embajada de Israel en Washington, D.C. en mayo y el atentado con bombas incendiarias en una manifestación por los rehenes israelíes en Boulder, Colorado, en junio. Aproximadamente una cuarta parte de los encuestados dijo que los ataques los habían hecho sentir mucho menos seguros, mientras que el 31% respondió bastante y el 32% respondió un poco inseguros. En general, según el informe, 2/3 de los encuestados dijo que creían que los judíos en Estados Unidos estaban menos seguros que hace un año. Bueno, esto es lo que la calle siente. Nosotros sabemos por las propias estadísticas de que esto no es solamente una sensación, sino una realidad, y una realidad que desgraciadamente no solamente atañe a los judíos estadounidenses, en este caso fueron ellos los entrevistados, pero si se hiciera una encuesta entre los judíos de España, los judíos de Francia, los judíos de Alemania, y creo que en cualquier lugar del mundo, pues todos los judíos estos últimos 2 años nos hemos sentido mucho más desvalidos que antes, y yo diría que incluso me arriesgaría a decir que ahora incluso más que hasta hace unos meses cuando todavía estaba la guerra, porque pensábamos o atribuíamos esa agresividad, esa violencia contra los judíos a nuestra vinculación, digamos, de semántica o religiosa o emotiva con Israel, pero va mucho más allá. Aunque en Israel se llegue a un plan de paz, haya un acuerdo de paz definitivo sobre la Franja de Gaza, la sensación que tenemos los judíos en España y en muchos lugares del mundo es que esto seguirá, porque el odio a los judíos es totalmente independiente de la realidad. Indonesia será el primer país en contribuir a la Fuerza Internacional de Estabilización que manejará aspectos del mantenimiento de la paz en Gaza durante la fase 2 del alto el fuego de la administración Trump.
En los meses anteriores se había mencionado a dicho país asiático como posible contribuyente a la ISF, junto con los Emiratos Árabes Unidos, Egipto, Italia, Azerbaiyán, Pakistán, Qatar, Turquía y otros, pero hasta ahora ningún país había pasado de las promesas generales a una disposición concreta a enviar tropas. Según el informe, las tropas indonesias podrían estar en Gaza en cuestión de semanas, poco después de que el presidente indonesio visite Washington para la cumbre Paz y Prosperidad del presidente estadounidense Donald Trump el 19 de febrero. No se espera que estas fuerzas de seguridad busquen una confrontación directa con Hamás o que lo desarmen proactivamente. Más bien se espera que supervisen las líneas de alto el fuego actuales. Es probable que el ejército indonesio se despliegue cerca de Han Yunis y Rafah, en el sur de la Franja de Gaza. En las próximas semanas aún será necesario resolver cuestiones complejas como las reglas de enfrentamiento en caso de que Hamás establezca contacto con el capítulo indonesio de la Fuerza Internacional de Estabilización. Bueno, Indonesia, alguien tenía que ser el primero. Indonesia, ya desde los primeros compases de que se hablaba de esta fuerza de estabilización, dio su visto bueno. Indonesia es un país musulmán, pero que se encuentra en Extremo Oriente, con lo cual pues está bastante menos vinculado a los conflictos de Israel y los palestinos que otros países musulmanes. Lo que vale es un punto a favor de que su fuerza pertenezca a este grupo de estabilización. El problema es cuáles son las credenciales que va a tener este ejército, si no va a ser capaz de tener, digamos, como misión establecer contacto con Hamás, frenarlo y desarmarlo. Si no, ¿para qué van a estar? ¿Para dirigir el tráfico? No entiendo muy bien cuál sería la misión de esta fuerza estabilizadora si no tienen competencia en el desarme de los grupos terroristas que hay en la Franja de Gaza. Hamás, pero también la Yihad Islámica y cualquier otro que pretenda recuperar o actuar en estos momentos de incertidumbre. Es una situación difícil. Y a pesar de que Indonesia ya está dando estos primeros pasos y está preparando las tropas en su país para este tipo de situación, incluso se habla de un contingente bastante abundante, entre 8.000 y 10.000 personas, lo que no está claro es cuál es el truco, porque por algo ni Emiratos, ni Egipto, ni Italia, ni Azerbaiyán, ni Pakistán, ni Qatar, ni Turquía, ni los demás han dado este paso al frente. Si se les promete que van a hacer un trabajo prácticamente de policía, pero sin desarmar al grupo terrorista ni tener acciones que supongan poner en peligro a sus tropas, ¿por qué se está retrasando tanto esto? Creo yo que el tema es una cuestión de la presión que Israel está ejerciendo sobre el presidente estadounidense para que no establezca esta fase 2 como una fase completada hasta que realmente Hamás no se desarme. Y aquí el problema no es solamente que Hamás no cumple con el desarme acordado, sino que Hamás dice que no se va a desarmar. Entonces estamos en un problema. Se supone que ellos habían aceptado para el plan de paz esta fase 2 que implicaba entregar las armas. Pero ahora mismo no solamente no lo están haciendo, sino que están actuando dentro de la zona que controlan con el mismo aspecto de cuando a lo que se dedicaban era a comprar, acaparar y esconder armas en todo el territorio para llevar a cabo ataques terroristas contra Israel. No sabemos si dentro de lo que todavía se llama la Franja de Gaza, cruzando la línea amarilla, o en propio territorio de Israel anterior a las conquistas o recuperaciones de terreno que hubo en la Guerra de los 6 días en 1967. La Audiencia Nacional ha acordado expulsar de España a un preso yihadista marroquí por adoctrinar a reclusos en la cárcel de Asturias.
El preso, condenado en 2010 a 6 años de prisión por enaltecimiento, adoctrinamiento y captación para Daesh, lideró protestas por supuesto trato discriminatorio y xenófobo hacia internos musulmanes y enfatizó la facción más beligerante, alentando a la insumisión y rechazo hacia funcionarios. Posteriormente volvió a ser detenido, esta vez por un delito de terrorismo como consecuencia. Fue condenado a 6 años de prisión. En diciembre de 2018 pasó de inculcar sus preceptos y formas de actuar y subió un escalón, pasando al control, ostentando entonces el liderazgo de la facción más beligerante de los internos, no siendo de los más religiosos. En noviembre de 2020, en la celda de otro recluso, se encontraron anotaciones referentes a otros internos relacionados con el radicalismo islámico, entre los cuales estaba el yihadista marroquí. Instituciones penitenciarias, en su segunda etapa en prisión, calificó al recluso como una persona en la que destacaba un carácter manipulador, provocando una mayor y creciente radicalización de sus conductas. Bueno, es lo que en mi pueblo se dice una joyita, ¿no? Es decir, una persona que entra por crímenes, por delitos comunes, él es extranjero, es marroquí, está de forma ilegal en España, va a la cárcel durante un tiempo por delitos comunes, pero luego sale y nuevamente es detenido en el año 2017. Y ahí ya todo cambia porque ya fue detenido por terrorismo. Y a partir de ahí, pues no solamente que entra dentro de este establecimiento penitenciario, sino que lidera a los, digamos, musulmanes que se apoyan en esa misma causa o los lleva a esa causa y por lo tanto, pues con la ley en la mano, pues España está en condiciones de decir no queremos a esta persona que está de forma ilegal en nuestro país y que entre otras anécdotas dentro de la prisión es que cuando le reclaman algo, él lleva muchos años viviendo en España, pero cuando le reclaman algo las autoridades empieza a hablar solamente en árabe y se hace traducir por los otros reclusos y amenazando a las autoridades con venganzas, digamos, en un tono muy similar al de la organización del Estado Islámico y de otros. Así que esperemos que esta expulsión del país se lleve a cabo y que se vigile que no vuelva a entrar en el país y que también sirva de referente para otros casos similares. Con este comentario finalizamos el informativo de hoy, en el que les esperamos mañana con más noticias.